Y, por ejemplo, en tu casa, ¿ya se veían venir que no era lo que querían o más o menos en líneas generales todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo se tragó el discurso? Cuando Y empezó, sí. Cuando empezó, mucha gente yo conozco que están arrepentidos, que no es culpa de ellos, obviamente, al tener primero la experiencia del discurso, no es la experiencia vivida, entonces cayeron en ese discurso, pero después se dieron cuenta al año, empezaron a ver los problemas de, ustedes lo sabrán aquí, que si expropiar empresas privadas, expropiando la propiedad residencial, o sea que al final se dieron cuenta que todo lo que él decía no era realmente. Entonces, un desastre. Entonces, claro, ahí fue donde empezó a darse la bola toda completa, empezó a mayor inseguridad, impunidad con respecto a ciertos personas que hacían cosas criminales y había impunidad. Entonces, claro, había como una desprotección para todos. Entonces, claro, tú como empresario montas una empresa que te cuesta una pasta, el sacrificio del tiempo, llega tú, no, a expropiarla, así por la cara. Entonces, porque era injustificado completamente. ¿sabes? Como le daba la gana, o sea, o de repente, si no estabas con el régimen, porque ellos lo tenían todo controlado y no le daba la gana porque veía que había algo interesante ahí, se lo daba a las comunas, que era la gente, vamos a decir, el obrero, vamos a llamarlo así. Claro, Ajá. el obrero que hacía, que tú veías, la mayoría de las empresas privadas que estaban de esa manera, muchas quebraron. Porque el empresario, la mentalidad, lamentablemente, tiene otro conocimiento, tiene otra parte de entrada a la parte empresarial. Entonces, se entraba a un obrero y llegaba a ser un desastre. Claro, porque también, No, claro, y que todo eso acaba desembocando en la inflación, porque si Claro. nadie quiere montar una empresa allí, nadie puede importar, nadie puede, lo poco que llega vale carísimo, ¿no? y la impresión, yo creo, desbordada de bolívares y bueno, no sé si es como aquí, que a lo mejor la inflación se ha producido por imprimir, 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 Ahí ha imprimir. sido una locura. O sea, te cuenta que ahí, ya yo pedí la cuenta de los ceros. O sea, eran tanto, por ejemplo, yo antiguamente yo de pequeño, me acuerdo yo, con una monedita de un medio, un real, ibas al supermercado a comprar pan aquí. Ahora era, me acuerdo que en mi época, yo me acuerdo del sueldo, pero porque estaba pequeño, pero eran 100 bolívares, que era el billete marrón, se compraba, o sea, hacía de todo. Y después en un momento que a partir de todo ese declive, te empezaron a quitar cero. Porque ya no daba, la inflación era prácticamente estaban tapándolo. Entonces, la gente: "Ah, no, ahora vale menos". No, no vale menos. O sea, estás quitando el cero que tenía antes. O Claro. sea, al final la gente, la mentalidad, ¿cuál es la visión? Que era menos, ahora valía más económico. No, no. O sea, como que agarre 10 euros y le quitas un cero. Que tú te imaginas que estás pagando un euro. Al final no es que No hay es que menos te quiten. inflación, es que es lo Claro, contrario, una superinflación, claro. mega inflación brutal. Entonces, claro, yo me acuerdo de esa época que rendía un poquito más el dinero a las cosas. Obviamente, el sueldo te daba, la gente tenía un sueldo y como todo, había en las clases bajas también, había de todo, pero yo creo que había una clase media que se mantenía. Hoy día ya no hay clase media. O sea, o estás arriba o estás abajo, no hay Y medio. entonces a lo mejor una empresa que estaba funcionando, ¿no? Se la quitaban y se la daban a quién, al obrero, al votante, Era a... como una comuna, era como un grupo de obreros, como una sociedad, vamos a llamarlo así, hacían como creo que le decían comuna, es verdad que yo tengo aquí ya 21 años y término que se me escapa, pero creo que eran las comunas, creo que era que se llamaban, eran como los grupos de obreros, entonces le daban Y esa te hago propiedad extra, propietario de esta pero empresa y al empresario lo se lo quitamos, quitaba, y se la lo daban quitamos fuera. ¿Y bueno, funcionó durante algún tiempo o directamente tú dices que si esas empresas realmente funcionaron, muchas quebraron. Yo no sé si se sobre la acuerdan el caso de marcha? Agroisleña, que era una, No. una empresa muy reconocida, que era por cierto, de isleños, de canarios, Ajá. y se la quitaron, la quebraron, se la quisieron devolver y le dijeron: "No, ya no". El caso de PDVSA y todas estas, también pasó algo Lo parecido. mismo, date cuenta que un país petrolero, donde bueno, el punto de inflexión cuando yo me vine fue cuando uno de los problemas que hubo con el tema de la gasolina. Porque yo en esa época, bueno, yo vengo del mundo deportivo, vengo del tema del tenis. Yo me Ujú. formé allá desde el 93 con el tema del tenis, son 30 años. Me estoy dando Y cuenta de que Miguel es un todoterreno, ¿eh? Sí, Porque yo lo ¿eh? sí, tenía en inmobiliaria nada más, pero es verdad que es no, Militar. militar, asesor de todo un inmobiliario, poco, de todo un profesor de poco. tenis. Pero el tenis fue realmente donde más porque cuando yo me recién graduado, fue el momento de decisión, ¿no? Es decir, porque yo graduado yo daba clases, en la universidad yo daba de monitor la parte del tenis, fue como una beca de trabajo. Ujú. Y luego yo trabajaba también en Maracay, donde yo me mudé cuando una tragedia que hubo allá muy famosa, la tragedia de Vargas. Y claro, yo era la decisión si seguía con el tema del tenis Pero la o me tragedia iba a que eso. pasó ahí donde tú vivías es... Eso fue en La Guaira, muy famoso, que es una tragedia donde hubo un tema de como se desprendió todo el tema de la montaña y se Mm, fue mucha gente de ahí, hubo bastantes muertos en esa época. Una ujú. lluvia, y como que se acumuló mucha agua en el tema de la montaña y todo eso tiró para abajo. Era impresionante.
sea, eso acabó con mucha gente y las casas las tapió todas completas. Fue bastante complicado. Creo que fue en 99 Ujú. y fue duro. A partir de ahí me fui yo a otra zona, que había una familia. Entonces, claro, yo ahí fue cuando el tema estaba yo recién graduándome. Y fue el toma de decisión de si sigo con el tema de mi carrera o sigo con el tenis. Y lo que más me movió primero la pasión y después el tema que también el tenis se ganaba bien. Y yo seguí mi tenis. Entonces, pues te digo que en esa época hablamos de lo que estamos hablando de antes y después, que se mezcla con toda esta conversación. eh, no vivía bien, o sea, yo daba mis clases y relajado. O sea, te estoy hablando que yo daba en la tarde, era un club de tenis, que era un club que era el portugués, daba en la tarde 4 horas y tenía 2 monitores. Le pagaba cada monitor, yo, o sea, estaba en la oficina, organizaba las clases y relajado. O sea, yo vivía, por ejemplo, o sea, realmente tenía mi ingreso. Y entonces, claro, tú ves después la diferencia, empezó a verse el tema del lo que te digo, el petróleo. Siendo un país petrolero, no tiene sentido que tengas problemas de gasolina. Claro. ¿Qué pasó? Lo que estábamos hablando antes, empezaron a dejar el mantenimiento lo que es el tema de las empresas petroleras, empezaron todos los mantenimientos cero, entonces todo eso empezó a hacer una cadena que generó que no A había no progreso. reinvertir también, porque yo he entendido que el petróleo de Venezuela es como muy denso, muy difícil de sacar. Y hay que hacer técnicas Imagínate, como de fracking y como no han refinarlo. invertido en infraestructura, porque al final es una cosa que cuando no hay competitividad no hay motivación para invertir. Pero a nivel empresarial yo creo que te lo cargas directamente en el sentido de contra un empresario. Levanta su empresa, sabe cómo funciona, sabe los costes que tiene, sabe los proveedores que tiene, sabe los márgenes. Y lo quitas de la ecuación y pones a alguien. ¿Qué interés tiene esa persona? Le ha venido el dinero regalado, ¿no? Es como que tú con tu trabajo hagas 1 millón o que te toque 1 euromillón y tienes el mismo Claro, millón, te lo vas a gastar igual, lo vas a gestionar totalmente igual, diferente. seguro que no, porque uno te ha dolido, sabes lo que vale y el otro, pues mira, me cayó, pues si me Sí, un compro cochazo un o no sé qué, cochazo, claro. una casa, entonces tú imagínate toda una estructura productiva de un país que se la has regalado a Totalmente. alguien que no la ha mamado, ¿sabes? Que no la ha sudado. ¿Cómo va a funcionar eso? Es que Claro, no. empezó a meter la gente de ellos. Claro. O sea, te cuenta que yo, de cuando yo estudié comercio exterior, y no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy grande éramos exportadores. O sea, exportadores. Nosotros le llevamos hasta el café a no sé dónde. En Suiza el tema del chocolate lo hacían con producto del cacao de Venezuela. O sea, éramos exportadores en muchas cosas. Y todo fue cerrando. Y todo era importación. No puede ser que un país donde era casi un porcentaje, no me acuerdo del porcentaje, no quiero mentir, pero bueno, no sé, bastante alto. Y depender después de toda de importación, que es muy costoso. Sabemos que al importar los costos se superan, se aumentan, entonces, claro, no tiene sentido. Porque cómo se vive allí la escasez de productos. Hay una escasez real que tú digas, mira, salgo, lo primero es que vemos las imágenes esas de que para comprar alguna cosa, pues ya tienes la bolsa llena de billetes, ¿no? Totalmente. Y luego se ven también en los supermercados como mucha falta de productos En las básicos, no colas, en sé. la gasolinera. O Sí. colas en gasolineras. ¿Cómo se hace el día a día ahí para alguien? ¿Cómo Lo que pasa es subsiste? que yo no viví, o sea, yo lo que te puedo decir es lo que he escuchado, porque en los años que tengo yo aquí hubo como unos bloques diferentes, ¿no? Entonces hubo una época que había escasez de alimentos, porque entiendo yo, como no está dolarizado, esos alimentos, como te digo ahora, todos importados, ya no se producía nada, y si se producía, era absurdo, ¿no? Pues lo que yo he escuchado, ¿eh? Porque eso no lo viví yo. Ujú. No sé, te cuesta producir el arroz 1 euro, para ponerlo en euros, pero tienes que venderlo en 90 céntimos. Claro. Porque hay fijación de precios. Sí, entonces yo Ah, decía, ¿cómo yo lo voy a producir? ¿Me sale el costo de producir un alimento o De algo entrada es un elaborado negocio a tanto? pérdida. Claro, entonces digo, claro, la gente que dejó, no, no voy a vender. Voy a X, entonces no hubo eso, todo traían de afuera. Traían porquería porque era mala calidad para afuera y para el pueblo menos todavía, porque era mucho más cosas de peor calidad. Entonces, claro, era absurdo, era absurdo. Yo esa parte quizás yo no la viví porque yo cuando estaba ahí todavía estaba normalizado esa parte y no hubo ese problema. ¿Y después qué pasó? Después empezó a meterse mercancía, empezó a correr mucho dólar. Obviamente sabemos dónde venía el narcotráfico. No, ahí no, ahí no es un país donde se hace dólar, entonces ¿dónde Ujú. viene? De ningún lado. Entonces, claro, todo se tiene que mover ahí adentro. Entonces, tú veías a la gente, supermercados repleto hoy día, tienes de todo, tienes productos italianos, productos franceses, productos de todos lados, pero ¿cuántos son los precios? O sea, mi esposo fue el año pasado y los precios, por ejemplo, para que entiendas la locura, un bote de esto de litro y medio, 2 litros, no me acuerdo, de sangría, por ejemplo, Don Simón, que aquí cuesta 1.30, Sí, 1.40, sí, allá sí. cuesta una barbaridad, 8 12 dólares. ah,
teniendo un sueldo de mierda. Claro, pero ¿quién lo paga eso? Los enchufados, la gente que tiene, o enchufados, gente que Afines al produce gobierno. en el gobierno, quizás no todo el mundo está enchufado, hay gente que tiene sus empresas y siguen funcionando, obviamente. Después ahí se mueve mucho la economía informal, obviamente. El que trabaja por un sueldo, o sea maestro, sea tal. Obviamente antes también pasaba mucho eso. Tú veías taxista con un anillo de ingeniero, ¿sabes? Era ingeniero. Entonces, claro, esa economía informal es la que ha generado que puedan más o menos escapar del tema económico. Pero era absurdo, o sea, los precios eran más caros que aquí. Yo fui hace 12 años, por ejemplo, y es verdad que podía hacer algo con el dinero, o sea, podía tal, pero ahora mismo tienes que llevar el doble de aquí. Tienes que ganar más que aquí para poder vivir allá. Y ahora mismo, porque